Sal de aquí. Mamá, lejos. Las palabras de Julian resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte. Me acababa de entregar un cheque por $15,000 después de vender mi rancho de $4 millones a mis espaldas, mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en este mundo. Me echaba de mi propia casa como si fuera una intrusa. Pero lo que no sabía era que yo ya conocía sus planes desde hacía una semana y había tomado medidas que lo dejarían sin palabras. $15,000. Pregunté con una sonrisa que él confundió con resignación. ¿Eso es todo lo que valgo para ti después de 40 años de haber construido este lugar? Julian se encogió de hombros con una frialdad que me atravesó el corazón. Mamá, estás demasiado vieja para manejar un rancho tan grande. Vendí la propiedad por $4 millones. Invertí el dinero en un negocio que duplicará nuestras ganancias y esta es tu parte para que puedas vivir cómodamente en otro lugar. Me mostró unos papeles con una firma falsificada que supuestamente era la mía. Lo que Julian no sabía era que Owen había venido a verme la semana anterior llorando y temblando de rabia. Mamá. Escuché a Julian hablar por teléfono con un abogado. Están planeando falsificar tu firma y vender el rancho. Dijo que ya tiene un comprador y que eres demasiado senil para darte cuenta. Mi hijo menor había arriesgado su relación con su hermano para salvarme de esta traición, y gracias a él había podido prepararme para este momento. Durante 40 años. Había construido este rancho con mis propias manos. Llegué aquí como una joven viuda con 2 hijos pequeños y $100 en el bolsillo. Trabajé jornadas de 18 horas. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se doblaba bajo el peso de los sacos de alimento. Pero nunca me rendí. Cada árbol que planté, cada cerca que construí, cada animal que crié llevaba mi sudor y mi sangre. Esta tierra no era solo una propiedad, era mi alma materializada en $4 millones de trabajo honesto. Julian siempre fue diferente a Owen. Desde pequeño preguntaba cuánto dinero hacíamos, cuánto valía el rancho, cuándo sería suyo. Mientras yo me despertaba al amanecer para ordeñar las vacas, él dormía hasta tarde. Mientras yo negociaba con compradores internacionales. Él salía de fiesta con el dinero que le daba. Pagué su universidad, su coche, su boda, sus fracasos empresariales, siempre creyendo que algún día apreciaría mi sacrificio. Pero lo único que veía era una anciana que se interponía entre él y su herencia. Mamá. Tiene 67 años, me dijo, mientras guardaba los documentos falsificados en su maletín. Ya es hora de que dejes de ser tan terco y aceptes que no puedes seguir viviendo sola en un lugar tan grande. Con $15,000 puedes alquilar un apartamento en la ciudad y vivir tranquilamente el resto de tu vida. Su tono era condescendiente, como si me hablara una niña consentida. Además, el comprador ya ha pagado, y yo ya invertí el dinero. No hay marcha atrás. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo que cada fibra de mi ser se llenaba, con una fuerza que no había sentido en años. Julian pensaba que me había derrotado, que me había quitado todo por lo que había luchado. Pero lo que no sabía era que, durante esa semana, mientras él celebraba su brillante plan, yo había estado muy ocupada con mi abogada, Clea, preparando la sorpresa más grande de su vida. La misma determinación que me había llevado a construir un imperio de $4 millones ahora serviría para demostrarle que nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a humillarme de esa manera. Está bien, Julian, le dije con una calma que lo tranquilizó. Acepto tu propuesta, pero antes de irme, quiero que cenemos juntos por última vez. Como despedida, sonrió, creyendo que finalmente había roto mi voluntad. Claro, mamá, reservaré una mesa en el restaurante más elegante de la ciudad. Te lo mereces. Lo que Julian no sabía era que esta cena sería el escenario donde su mundo se desplomaría por completo. La fotografía del rancho descansaba sobre la mesa, mostrando 4 décadas de trabajo honesto. Pronto, mi hijo descubriría que robarle a una mujer que había construido un imperio con sus propias manos no era tan fácil como pensaba. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Julian resonaban en mi cabeza como un doloroso estribillo. Sal de aquí, mamá. Lejos. Me levanté varias veces para caminar por la casa, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que había comprado con mi propio esfuerzo. El rancho no era solo mi hogar. Era el testamento físico de todo lo que había logrado contra todo pronóstico. Y ahora mi propio hijo quería borrarme de la historia como si nunca hubiera existido. Al amanecer, llamé a Clea, mi abogada de confianza. Margaret, necesito que vengas a mi oficina de inmediato, me dijo con urgencia en su voz. Tengo noticias sobre lo que me dijiste ayer. Con el corazón acelerado, conduje hacia la ciudad.
sabiendo que mi futuro dependía de lo que Clea había descubierto durante el trayecto. Recordé cómo conocí a esta extraordinaria mujer hace 3 años, cuando Julian comenzó a presionarme para poner el rancho a su nombre. Clea era diferente a todos los abogados que había conocido. No me trataba como a una anciana ignorante, sino como a una mujer de negocios exitosa que merecía respeto. Cuando le conté mis sospechas sobre las intenciones de Julian, no minimizó mis preocupaciones. Margaret, los casos de abuso financiero contra personas mayores están en aumento y lamentablemente muchos involucran a familiares cercanos. Me dijo con total franqueza: necesitamos proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde. Siéntate, Margaret, dijo Clea cuando llegué a su oficina. Su rostro serio confirmó que las noticias no eran buenas. Investigué los documentos que Julian te mostró ayer. La firma es una falsificación, obviamente. Pero él ya ha registrado esos papeles en la oficina de registros del condado, oficialmente. Según el sistema, el rancho ya no es tuyo. Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Pero Clea continuó con una sonrisa que restauró mi esperanza. Lo que Julian no sabe es que, la semana pasada, cuando llegaste alarmada por la información de Owen, ya tomamos medidas preventivas. Clea abrió una carpeta gruesa llena de documentos oficiales. ¿Recuerdas cuando firmaste esos papeles el lunes pasado? No solo transferiste el rancho a un fideicomiso irrevocable, sino que también estableciste cláusulas muy específicas. Según estos documentos, eres la única beneficiaria vitalicia del fideicomiso y solo tú puedes tomar decisiones sobre la propiedad. Además, cualquier intento de venta fraudulenta queda automáticamente anulado. Las lágrimas de alivio recorrían mis mejillas mientras Clea seguía explicando. Hay más, dijo Clea con satisfacción. También instalamos cámaras de seguridad ocultas en tu casa la semana pasada y grabamos toda la conversación de ayer cuando Julian te dio el cheque. Tenemos pruebas completas de sus intenciones criminales. Me mostró las grabaciones en su computadora. Ver a mi propio hijo hablar tan fríamente sobre robarme me rompió el corazón, pero también me llenó de una determinación férrea. ¿Y qué hay del dinero que Julian dice haber invertido?, pregunté con preocupación. Clea sonrió de una manera que no había visto antes. Ese es el problema de Julian, no tuyo. Vendió algo que no le pertenecía a un comprador que pronto descubrirá que no puede tomar posesión de la propiedad cuando el comprador exija que le devuelvan los $4 millones. Julian tendrá que explicar dónde está ese dinero. La justicia poética de la situación me hizo sonreír por primera vez en días. Regresé al rancho sintiéndome como una guerrera preparada para la batalla. Esa tarde, Julian me llamó para confirmar la cena de despedida. Mamá, he reservado una mesa en el Summit Grill para mañana a las 8. Será una cena muy especial, dijo con esa falsa dulzura que ahora me producía náuseas. Perfecto, hijo. Yo también tengo una sorpresa para ti, le respondí con una sonrisa que no puedo ver por teléfono. Esa noche, llamé a Owen para contarle todo. Mamá, no puedo creer lo que Julian está haciendo, dijo, su voz quebrada. Sabía que codiciaba el rancho, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Le expliqué todo el plan que Clea y yo habíamos preparado. Quiero que vengas al restaurante mañana, pero no le digas nada a Julian. Necesito que seas testigo de todo lo que está a punto de suceder. Owen aceptó de inmediato, con una mezcla de nerviosismo y admiración en su voz. La mañana de la cena, me desperté temprano para prepararme. Elegí mi vestido rojo más elegante, el que había comprado cuando cumplí 60 años para celebrar 4 décadas de trabajo exitoso. Me maquilló con especial cuidado, peiné mi cabello como si fuera una fiesta. Y me puse los pendientes de perlas que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si Julian quería una cena de despedida, se la daría de una manera que nunca olvidaría. Mientras me vestía, recordé todas las veces que Julian había intentado convencerme de vender el rancho. Mamá, ya no eres lo suficientemente joven para todo este trabajo. Solía decirme constantemente. Podrías vivir cómodamente en la ciudad con el dinero de la venta. Lo que nunca entendió fue que el rancho no era trabajo para mí. Era mi identidad, mi propósito, mi conexión con la vida. Cada amanecer entre mis árboles, cada tarde alimentando a mis animales, cada noche, escuchando los sonidos del campo, me recordaba que había construido algo hermoso y duradero. A las 6 de la tarde, Clea llegó a mi casa con un maletín lleno de documentos. ¿Estás lista para esto, Margaret?, me preguntó mientras revisábamos el plan por última vez. Más que lista, respondí con una confianza que no había sentido en semanas. Julian piensa que me está dando una cena de despedida, pero en realidad va a ser su llamada de atención. Clea se rió a carcajadas. Me encanta trabajar contigo,
Margaret, no muchas mujeres de tu edad tendrían el valor de enfrentarse a su propio hijo de esta manera. Cuando llegué al Samat Grill, Julian ya me esperaba, en una mesa elegante junto a la ventana. Estaba vestido con su mejor traje, como si estuviera celebrando una victoria. Mamá, te ves hermosa, me dijo mientras me ayudaba a sentarme. Quería que esta cena fuera especial porque sé que te costará adaptarte a tu nueva vida. La hipocresía en su voz me revolvía el estómago, pero mantuve una sonrisa serena. Gracias por ser tan considerado, Julian, le dije mientras desdoblaba la servilleta sobre mi regazo. Yo también tengo algo muy especial preparado para esta noche. Sonrió, creyendo que finalmente había aceptado mi derrota. Lo que no sabía era que, en los próximos minutos, su mundo se desplomaría como una casa de naipes. Y la mujer, a la que había subestimado durante tantos años, estaba a punto de mostrarle de qué estaba realmente hecha. Julian pidió la botella de vino más cara del menú, como si estuviera celebrando la mayor victoria de su vida. Mamá, quiero hacer un brindis por tu nuevo capítulo, dijo, mientras el camarero vertía el líquido dorado en nuestros vasos. Sé que será difícil adaptarse al principio, pero verás que vivir en la ciudad será mucho mejor para ti. Su sonrisa era tan falsa que me daban ganas de gritarle la verdad en ese mismo momento, pero me contuve. El espectáculo apenas comenzaba. Claro, hijo, respondí, levantando mi copa con una serenidad que lo calmó hacia nuevos comienzos. Julian brindó conmigo, sin saber que estaba celebrando su propia destrucción. Mientras bebía, observaba cada detalle de su rostro, preguntándome en qué momento exacto había perdido al dulce niño que alguna vez fue reemplazado por este hombre frío y calculador que tenía frente a mí. Mamá, hay algo más que necesito decirte, comenzó Julian, después de varios sorbos de vino. Su tono se volvió más serio, más empresarial. El comprador del rancho quiere tomar posesión la próxima semana. Necesito que empieces a empacar tus cosas personales y que estés fuera para el viernes. La frialdad con la que pronunció esas palabras confirmó que para él yo ya no era su madre, sino simplemente un obstáculo a eliminar. ¿Tan pronto?, pregunté, fingiendo sorpresa. Pensé que tendría más tiempo para despedirme de todo. Julian suspiró impacientemente, como si mis sentimientos fueran un inconveniente menor. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya encontré un apartamento perfecto para ti en el centro. Está amueblado, tiene seguridad las 24 horas. Y está cerca del hospital por si necesitas atención médica. La forma en que hablaba de mi futuro como si fuera una anciana inválida me llenó de una indignación que tuve que ocultar. Mientras Julian seguía describiendo mi nueva vida, vi a Owen entrar en el restaurante por el rabillo del ojo y sentarse discretamente en una mesa al fondo. Mi hijo menor se veía nervioso, pero decidido. Habíamos acordado que llegaría media hora después de que comenzara la cena para ser testigo de todo lo que estaba a punto de suceder. Ver su rostro preocupado me recordó por qué estaba haciendo esto. No solo defendía mi propiedad, también estaba protegiendo a mi buen hijo de las manipulaciones de su hermano, Julian. Hay algo que no entiendo, dije cuando terminó de hablar. Si el rancho valía 4 millones y lo vendiste por ese precio, ¿dónde está el resto del dinero? Solo me diste $15,000. Julian dio otro sorbo de vino antes de responder, como si necesitara coraje líquido para lo que estaba a punto de decir. Mamá, invertí ese dinero en un negocio que nos dará rendimientos mucho mayores, explicó con la paciencia forzada de alguien que le habla a un niño. Compré acciones en una empresa de tecnología que está a punto de revolucionar el mercado latinoamericano. En 5 años, esos 4 millones se convertirán en 20 millones. Su entusiasmo era genuino, lo que lo hacía aún más patético. Mi hijo había vendido toda mi vida por un sueño de negocio que probablemente era tan falso como su amor filial. ¿Y si ese negocio no funciona?, pregunté con aparente inocencia. ¿Qué pasará con él? Dinero del rancho. Julian se rió condescendientemente. Mamá, no entiendes de inversiones. Estudié administración de empresas. Tengo conexiones en el mundo financiero. Sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. La ironía de que me pidiera confianza después de robarme todo lo que tenía era tan inmensa que casi me eché a reír en voz alta. El camarero trajo nuestros platos principales, pero apenas pude comer. Cada bocado sabía a traición. Cada sorbo de vino me recordaba que estaba cenando con el enemigo. Julian, por otro lado, comía con apetito como si fuera una comida celebratoria. Mamá, sé que esto es difícil para ti, dijo mientras cortaba su filete, pero piensa en todo lo que vas a ganar. Ya no tendrás que despertarte al amanecer para ordeñar las vacas. No tendrás que preocuparte por las cosechas. No tendrás que tratar con empleados problemáticos. Podrás descansar como te mereces. Lo que Julian no entendía era que no quería descansar. Esas mañanas tempranas, esas preocupaciones.
Esos desafíos diarios eran lo que le daba sentido a mi vida. El rancho no era una carga que eliminar, sino el motor que me mantenía viva, activa y con propósito. ¿Y si no quiero descansar?, pregunté suavemente. ¿Y si quiero seguir trabajando mi tierra hasta el último día de mi vida? Julien dejó de comer y me miró con una mezcla de frustración y lástima. Mamá, tienes 67 años. Ya no estás en edad para ese tipo de trabajo físico. Podrías lastimarte, enfermarte, incluso morir sola en ese lugar apartado. Su preocupación sonaba tan falsa que me dieron ganas de vomitar. Además, el trato está hecho. Los papeles están firmados. El dinero está invertido. No hay vuelta. ¿Atraso los papeles están firmados? Repetí lentamente. ¿Qué papeles, Julien? Sacó los mismos documentos de su maletín que me había mostrado el día anterior. ¿Estos papeles? Mamá, aquí está tu firma autorizando la venta del rancho. Me mostró la página donde aparecía una firma que supuestamente era la mía. ¿Pero que nunca había hecho cuando firmé esto?, pregunté con la voz temblando. Julien me miró a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Mamá, firmaste esto hace un mes cuando viniste a visitarme. ¿No lo recuerdas? La mentira era tan descarada que por un momento me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba acusando de senilidad para justificar su robo. Me dijiste que ya no querías la responsabilidad de manejar el rancho, que preferías que me encargara de todo, continuó con total naturalidad. Julien, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Nunca firmé esos papeles. Nunca te dije que quería vender el rancho. Esa no es mi firma. Su rostro se endureció de inmediato, mamá. Esto es exactamente lo que temía. Estás comenzando a tener problemas de memoria. Por eso necesitas mudarte a la ciudad donde puedas recibir la atención médica que necesitas. La manipulación era tan brutal que sentí una oleada de náuseas. ¿Problemas de memoria?, repetí incrédula. ¿Estás diciendo que soy senil? Julien suspiró como si esta fuera una conversación que ya había tenido muchas veces. Mamá, no es tu culpa. Es parte del envejecimiento. Pero por eso precisamente tomé estas decisiones por ti. Para protegerte de ti misma. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. No solo me había robado. Ahora estaba intentando convencerme de que estaba loca. En ese momento, sentí una mano suave en mi hombro. Era Clea, mi abogada, que había llegado puntualmente, según nuestro plan. Buenas noches. Margaret, dijo con una cálida sonrisa. Espero que no te moleste que me una a ustedes. Julien me miró confundido. ¿Quién es esta mujer, mamá? Su tono ya no era condescendiente, sino genuinamente preocupado. El control de la situación comenzaba a escaparse de sus manos. Julien, le dije con una sonrisa que finalmente fue genuina. Me gustaría que conocieras a Clea. Ella es mi abogada. Tiene algo muy interesante que contarte sobre esos papeles que acabas de mostrarme. El rostro de Julien se puso pálido cuando Clea se sentó junto a nosotros. La cena de despedida estaba a punto de convertirse en la confrontación que mi hijo nunca había imaginado. El rostro de Julien cambió por completo cuando Clea se sentó en nuestra mesa. Su arrogante confianza se transformó en nerviosismo visible, como un niño atrapado en medio de alguna travesura. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente. ¿Por qué trajiste a tu abogada a una cena familiar? Sus ojos saltaban entre Clea y yo, tratando de descifrar lo que estaba ocurriendo. Julien. Permíteme presentarme formalmente, dijo Clea con una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. Soy la Dra. Clea Ramírez, abogada especializada en Derecho Sucesorio y Protección de Mayores. Tu madre me contrató la semana pasada, después de que su hijo menor la alertara sobre ciertos planes que tenías respecto a su propiedad. La forma en que pronunció la palabra planes hizo que Julien se pusiera aún más pálido. No sé de qué estás hablando, murmuró Julien, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado minutos antes. Mamá simplemente me autorizó a vender el rancho porque ya no puede manejarlo sola. Todo es completamente legal. Clea abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Legal. Eso es muy interesante. Julien, ¿podrías explicarme entonces por qué la firma en estos documentos no coincide con ninguna de las firmas auténticas que tu madre ha hecho en los últimos 40 años? Julien tomó los papeles que Clea le entregó. Y pude ver cómo sus manos temblaban mientras los examinaba. Esto debe ser un error, balbuceó. Mamá firmó estos documentos voluntariamente. Yo estuve allí cuando lo hizo. Clea sacó otro documento de su carpeta. ¿Te refieres a esta ocasión?, preguntó, mostrándole una fotografía que no había visto antes. La imagen mostraba claramente a Julien sentado solo en su oficina, firmando los papeles él mismo. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste esa foto?, preguntó Julien en un susurro.
Su rostro había perdido todo color y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Julien, ¿realmente pensaste que podías cometer fraude documental sin dejar rastro? Respondió Clea con una calma que contrastaba brutalmente con el creciente pánico de mi hijo. Tenemos cámaras de seguridad en el edificio donde tienes tu oficina. También tenemos grabaciones de las llamadas telefónicas donde discutes este plan con tu cómplice. ¿Qué cómplice?, pregunté, genuinamente sorprendida. Esta información era nueva para mí. Clea me miró brevemente antes de continuar. Javier Montenegro, el supuesto comprador del rancho, resulta ser el socio de Julien en esta estafa. El plan era que Javier comprara la propiedad a un precio inflado. Luego, Julien devolvería la diferencia en efectivo, quedándose con los 4 millones restantes para sus inversiones. Julien se aferró a su copa de vino como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Eso no es cierto, murmuró Julien, pero su negación sonaba desesperada. Javier es un comprador legítimo. Quiere el rancho para desarrollar un proyecto turístico. Clea sonrió de una manera que me hizo sentir orgullosa de haberla elegido como mi abogada. Julien, Javier Montenegro no existe. Es una identidad falsa que creaste usando documentos fraudulentos. La cuenta bancaria, donde supuestamente depositó los 4 millones, está a tu nombre. El restaurante parecía haberse desvanecido a nuestro alrededor. Solo existíamos los tres en esa mesa. Y la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Julien, girándose hacia mí con ojos suplicantes, me conoces. Yo nunca te haría daño. Debe haber un malentendido. Por un momento, vi al niño pequeño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Y mi corazón materno se ablandó ligeramente. Pero entonces recordé el cheque de $15,000 y su orden de alejarme de aquí. Julien, ¿es cierto lo que dice Clea?, pregunté con una voz que sonaba extrañamente calma, incluso para mí. ¿Realmente falsificaste mi firma para robarme el rancho? Mi hijo mayor me miró directamente a los ojos. Y por un segundo pensé que me diría la verdad, pero en su lugar su rostro se endureció y el hombre frío y calculador que había conocido en los últimos años reapareció. Mamá, no entiendes lo que está pasando, dijo Julien con arrogancia renovada. Sí, tal vez tomé algunas libertades con los documentos, pero todo fue por tu bien. Ya no tienes la capacidad mental para tomar decisiones financieras importantes. Alguien tenía que proteger los bienes de la familia antes de que hicieras algo senil y loco. La crueldad de sus palabras me golpeó como una bofetada física. Clea intervino antes de que pudiera responder. Julien, ¿te das cuenta de que acabas de confesar haber cometido fraude documental, abuso financiero de una persona mayor y falsificación de documentos oficiales? Porque todo esto está siendo grabado. Señaló un pequeño grabador digital que había colocado discretamente sobre la mesa. Julien se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Además, Clea continuó implacable. Quiero informarte que el rancho nunca podría haber sido vendido legalmente porque la semana pasada tu madre lo transfirió a un fideicomiso irrevocable. Ella es la única beneficiaria vitalicia. Y cualquier venta posterior es automáticamente nula. Julien me miró con una expresión de absoluto asombro. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz ronca. Significa, hijo mío, dije, finalmente encontrando mi voz, que no solo no puedes vender mi rancho, sino que ahora tienes un gran problema. El supuesto comprador, Javier Montenegro, que según Clea eres tú, ha recibido una propiedad que legalmente no puede poseer. ¿Dónde están los 4 millones de dólares que supuestamente pagaste por ella? La realización de su situación golpeó a Julien como un tsunami. Invertí ese dinero, tartamudeó Julien. Está en acciones de una empresa de tecnología. ¿Puedo recuperarlo? Clea negó con la cabeza. Julien, investigamos esa supuesta inversión. La empresa Innovate Américas no existe. Es otra empresa fantasma que creaste para ocultar el dinero. ¿Dónde están los 4 millones? ¿De verdad? Julien se desplomó en su silla como un globo desinflado. En ese momento, Owen se acercó a nuestra mesa. Perdón por interrumpir, dijo con una voz tensa. Pero creo que Julien debería saber que el banco ya ha congelado todas sus cuentas por actividades sospechosas. Julien levantó la vista hacia su hermano menor con una expresión de completa derrota. Owen, ¿también estás involucrado en esto? Su voz sonaba como la de un hombre que acaba de descubrir que todo su mundo se ha desplomado de involucrado en proteger a nuestra madre de tu traición. Sí. Julien, estoy muy involucrado, respondió Owen con una firmeza que rara vez le había visto. Fui yo quien le contó a mamá sobre tus planes. Fui yo quien la convenció de llamar a Clea y fui yo quien contactó a las autoridades bancarias cuando descubrí las transferencias fraudulentas. Julien miró a su hermano como si lo viera por primera vez. ¿Por qué?, preguntó Julien, su voz quebrada. ¿Por qué me traicionaste? Owen se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro.
Julian. No te traicioné. Tú traicionaste a nuestra familia cuando decidiste robar todo lo que mamá había trabajado durante 40 años. Traicionaste a tu propia madre cuando la trataste como si fuera una molestia senil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Owen. El camarero se acercó nervioso para preguntar si todo estaba bien. Claramente incómodo con la tensión que emanaba de nuestra mesa. Todo está perfectamente bien, dije con una sonrisa, que probablemente parecía feroz. Mi familia solo está teniendo una conversación muy necesaria sobre la honestidad y el respeto. El camarero se retiró rápidamente, sin duda aliviado de no estar involucrado en nuestro drama familiar. Julian me miró, los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. Sé que cometí errores. Pero lo hice todo pensando en el futuro de la familia. Clea y yo intercambiamos una mirada después de todo lo que había sucedido. Mi hijo mayor seguía intentando manipularme con excusas y justificaciones. La transformación de mi dulce niño en este hombre egoísta y cruel estaba completa. Y no había marcha atrás. Las lágrimas de Julian no me conmovieron como él esperaba. Durante 40 años, había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la manipulación desesperada. Julian, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Si realmente hubieras pensado en el futuro de la familia, habrías hablado conmigo antes de tomar decisiones sobre mi vida y mi propiedad. Sus sollozos se intensificaron, pero yo ya no era la madre que se derretía ante las lágrimas de sus hijos. Mamá, por favor, rogó Julian, aferrándose a mi mano, sé que cometí errores. Pero podemos arreglar todo esto. Puedo devolver el dinero, puedo cancelar las inversiones. Puedo hacer que todo vuelva a la normalidad. Su desesperación era palpable. Pero también revelaba que todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Julian, ¿dónde está exactamente el dinero que supuestamente invertiste? Preguntó Clea con una paciencia que sabía era puramente profesional. Julian se limpió los ojos con la servilleta e intentó recomponer su postura empresarial. El dinero está en una cuenta de inversión offshore. Es un proceso complejo, pero puedo acceder a ella en unos días. Clea sacó otra carpeta de su maletín. Julian, ¿te refieres a la cuenta en las Islas Caimán que abriste la semana pasada bajo el nombre de JM Holdings? Porque esa cuenta también está siendo investigada por lavado de dinero. El rostro de Julian se desplomó completamente. ¿Cómo es posible que sepas todo esto?, murmuró Julian. Más para sí mismo que para nosotros. Julian, cuando decides robarle $4 millones a tu propia madre, automáticamente activas múltiples sistemas de alerta bancaria, explicó Clea con una frialdad profesional que me impresionó. Las transferencias internacionales de esa magnitud sin una justificación comercial legítima siempre son investigadas por las autoridades financieras. Owen tomó la mano de Julian con verdadera tristeza. Hermano, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuándo decidiste que el dinero era más importante que nuestra madre? Julian levantó la vista hacia Owen con una mezcla de resentimiento y desesperación. No entiendes. Owen, siempre fuiste el hijo favorito, el que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Yo soy el mayor. Yo debería haber heredado el rancho automáticamente. ¿El hijo favorito? Repetí incrédula. Julian. Los traté a los dos exactamente igual. Les di las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo amor. Julian soltó una risa amarga que me recorrió la espina dorsal. El mismo amor, mamá. Owen siempre hacía lo que quería. Se fue a estudiar arte, se casó con quien quiso. Nunca tuvo que probar nada. Yo tuve que estudiar negocios porque dijiste que alguien tenía que entender de negocios para ayudarte con el rancho. La revelación me golpeó como un rayo. Durante todos estos años, Julian había alimentado un resentimiento que nunca había percibido. Julian, nunca te obligué a estudiar negocios. Tú me dijiste que querías hacerlo porque te interesaba el negocio. Julian sacudió la cabeza violentamente. Quería estudiar música. Mamá, quería ser compositor. Pero tú necesitabas a alguien que entendiera de números y contratos, así que sacrificé mis sueños por la familia. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Owen me miró sorprendido. Claramente ajeno a esta versión de la historia. Clea observó todo con interés profesional, probablemente acostumbrada a que los conflictos familiares revelaran heridas profundas durante este tipo de confrontaciones. Julian, finalmente dije. Si sentías que te obligaban a estudiar algo que no querías, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué? Julian respondió amargamente. El rancho siempre fue tu prioridad número 1. Tus plantas, tus animales, tus cultivos. Nosotros éramos secundarios. Owen entendió eso y se fue a vivir su vida. Yo me quedé esperando el momento en que finalmente reconocerías mi sacrificio. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque había algo de verdad en ellas, Julian. Es cierto, dije honestamente.
el rancho era muy importante para mí. Era mi manera de asegurar un futuro para los dos. Pero eso no justifica que robes todo lo que trabajé durante 40 años. Julien se cubrió la cara con las manos. No quería robarte, mamá. Quería que, finalmente, me vieras como tu socio. Como tu legítimo heredero. Quería demostrar que podía multiplicar el valor del rancho a través de inversiones inteligentes. Clea intervino suavemente. Julien, ¿entiendes que hay formas legales de expresar esas aspiraciones? Podrías haber propuesto un plan de negocios a tu madre. Podrías haber pedido ser incluido como socio en la operación del rancho. Podrías haber sugerido invertir parte de las ganancias en otros proyectos. Julien levantó la vista con una expresión que mezclaba desesperación y frustración. Lo intenté, dijo Julien, su voz quebrándose. Durante años propuse ideas para expandir el negocio, para modernizar las operaciones, para diversificar las inversiones. Pero mamá siempre me decía que el rancho estaba bien como estaba, que no necesitaba cambios. Me di cuenta de que Julien tenía razón en esto. Había sido muy conservadora con mis decisiones. Tal vez demasiado resistente al cambio. Pero eso no te daba derecho a tomar decisiones unilaterales sobre mi propiedad. Dije firmemente, si querías cambios, deberías haber insistido más. Deberías haber encontrado formas de convencerme, no de engañarme. Julien asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo la gravedad de sus acciones. Lo sé, mamá. Lo sé, y me odio por ello, pero cuando vi la oportunidad de inversión en Innovate, pensé que podría probar mi valía sin tener que pedirte permiso. Julien Gowen intervino suavemente. Innovate no existe. Clea ya lo explicó. ¿En qué invertiste realmente el dinero? Julien permaneció en silencio durante varios minutos, claramente debatiendo internamente si decir la verdad o seguir mintiendo. Finalmente, suspiró profundamente. Lo invertí en criptomonedas, admitió con voz apenas audible. Pensé que podría triplicar el dinero en unos meses y devolverle a mamá su rancho, más una ganancia espectacular. La confesión cayó sobre la mesa como una bomba. ¿Criptomonedas? Repetí incrédula. Julien, apostaste $4 millones de mi dinero en criptomonedas sin que yo lo supiera. Clea se inclinó hacia adelante con interés profesional. Julien, ¿podría ser más específico? ¿Qué tipo de criptomonedas? ¿A través de qué plataforma? Julien parecía un hombre que acababa de admitir su propio suicidio financiero. Invertí en varias criptomonedas nuevas que prometían rendimientos extraordinarios, murmuró Julien. Lunacoin, Galaxy Token. Algunas otras cuyos nombres no puedo recordar. El asesor de inversiones me aseguró que eran oportunidades únicas. Clea y Owen intercambiaron una mirada horrorizada. Julien, dijo Owen, con la voz temblorosa. Esas son estafas clásicas de criptomonedas. ¿Cuánto dinero queda? Julien se desplomó por completo en su silla. Según mi último estado de cuenta, queda alrededor de $300,000. El resto se perdió cuando varias de las monedas colapsaron la semana pasada. El silencio que siguió fue absoluto. $250,000 reducidos a 300,000 en cuestión de días. La magnitud de la pérdida fue tan grande que mi cerebro se negó a procesarla completamente. 300,000, repetí. Lentamente, Julien, perdiste $3,700 en una semana. Julien asintió sin mirar hacia arriba. Como un niño que acaba de romper el jarrón más valioso de la casa. Pensé que era una corrección temporal del mercado. El asesor me dijo que todas las inversiones tienen volatilidad inicial. Clea cerró los ojos por un momento, probablemente calculando las implicaciones legales de esta revelación. Julien, ¿tienes los documentos de estas inversiones, contratos, recibos? ¿Comunicaciones con este supuesto asesor? Preguntó Clea con una urgencia que no había mostrado antes. Julien hojeó su maletín y sacó varios papeles arrugados. Aquí hay algunos documentos. Pero la mayoría de las transacciones fueron digitales. Clea examinó los papeles rápidamente, su expresión se volvía cada vez más sombría. Julien, estos no son documentos de inversión legítimos, dijo Clea, después de revisar todo, estos son formularios de un esquema piramidal de criptomonedas. No solo perdiste el dinero de tu madre, sino que fuiste víctima de un fraude masivo. Julien levantó la vista con una chispa de esperanza. ¿Eso significa que puedo recuperar el dinero? Clea negó con la cabeza tristemente. Significa que los estafadores ya se han ido con el dinero. Y las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. La realidad de la situación finalmente cayó sobre todos nosotros. Julien no solo había traicionado mi confianza y robado mi propiedad, sino que había perdido irreversiblemente una fortuna que representaba 4 décadas de trabajo. La justicia poética fue brutal. El hijo, que quería demostrar su superioridad financiera, había caído en la estafa más básica del mundo digital. La devastación en el rostro de Julien era completa. No solo había perdido el respeto de su familia,
sino que había destruido financieramente lo que tanto deseaba poseer. Mamá, murmuró con la voz apenas audible, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo forma de devolverte el dinero. Mi casa está hipotecada. Mis tarjetas de crédito están al límite. Y ahora las autoridades han congelado mis cuentas. Por primera vez esa noche, vi vulnerabilidad genuina en lugar de manipulación calculada. Julian, eso ya no es mi responsabilidad, le dije con una firmeza que incluso me sorprendió a mí misma. Tomaste estas decisiones sin consultarme, asumiendo que tenías derecho sobre mi vida y mi propiedad. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Clea asintió, de acuerdo, mientras organizaba los documentos que acababa de revisar. Margaret tiene razón, Julian. Eres un adulto de 42 años. Las decisiones que tomaste fueron tuyas, y las consecuencias también lo son. Owen tomó la mano de su hermano con verdadera compasión. Julian, te ayudaré en todo lo que pueda, pero primero necesitas entender que lo que hiciste estuvo terriblemente mal. Julian apretó la mano de Owen como si fuera su última tabla de salvación. ¿Vas a denunciarme a la policía, mamá?, preguntó, con terror en los ojos. La pregunta me golpeó fuerte porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, Clea respondió. Antes de que pudiera hacerlo, Julian, técnicamente ya ha sido denunciado. Los bancos reportaron automáticamente las transacciones sospechosas a las autoridades financieras. Fraude documental, falsificación de firmas y abuso financiero de una persona mayor son crímenes graves que se persiguen automáticamente. Julian se puso tan blanco como una sábana. ¿Eso significa que voy a ir a prisión? Depende de muchos factores, explicó Clea profesionalmente. Tu cooperación con la investigación, tu disposición a devolver lo que queda del dinero y la decisión de tu madre sobre si quiere proceder con cargos civiles adicionales. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La decisión más difícil de mi vida estaba en mis manos. Podía enviar a mi propio hijo a prisión o encontrar otra forma de buscar justicia. Julian, quiero que me escuches muy claramente, dije después de varios minutos de tenso silencio. Lo que hiciste no solo me robó dinero, sino que destruyó la confianza que había depositado en ti durante 42 años. Me trataste como si fuera una anciana senil que no merecía respeto ni consideración. Julian comenzó a sollozar nuevamente, pero esta vez parecía genuino. Mamá, lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Solo quería impresionarte. ¿Impresionarme robándome?, pregunté incrédula. Impresionarme tratándome como una molestia. A eliminar. Julian sacudió la cabeza desesperadamente. No, mamá. Quería impresionarte multiplicando el dinero, devolviéndote el rancho con mejoras, demostrando que podía ser el hijo exitoso que siempre quisiste. Sus palabras revelaron una distorsión profunda de la realidad que realmente me preocupó. Julian, nunca quise que fueras diferente de quien eras, dije tristemente. Solo quería que fueras honesto, trabajador y respetuoso con los demás. El éxito financiero nunca fue mi prioridad para ninguno de los dos. Owen asintió vigorosamente. Mamá siempre nos dijo que lo importante era ser buenas personas, no personas ricas. Julian miró a su hermano como si acabara de escuchar esto por primera vez. Clea aclaró suavemente su garganta para captar nuestra atención. Margaret, necesitamos discutir los siguientes pasos legales. Julian tendrá que enfrentar los cargos criminales sin importar lo que decidas, pero puedes influir en las sanciones civiles. Tomé un momento para procesar toda la información. Mi hijo había cometido crímenes graves, había perdido una fortuna y ahora su futuro dependía parcialmente de mis decisiones. Clea, ¿cuáles son mis opciones? Finalmente pregunté. Puedes proceder con una demanda civil completa, buscando la recuperación de todos los daños más sanciones adicionales. O puedes negociar un acuerdo que incluya la devolución de los $300,000 restantes, más un plan de pagos para el resto, a cambio de no proceder con algunos de los cargos civiles. Julian me miró con una súplica desesperada en los ojos. ¿Y si elijo la demanda completa?, pregunté. Julian perdería todo lo que tiene, su casa, su coche, cualquier activo restante. Además, las sanciones podrían incluir daños punitivos que lo mantendrían endeudado de por vida. La gravedad de las opciones me impactó. Parte de mí quería que Julian pagara completamente por lo que había hecho, pero otra parte recordaba al niño pequeño que alguna vez fue. Mamá, por favor, suplicó Julian, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que no merezco tu perdón, pero te prometo que haré todo lo que pueda para compensarlo. Trabajaré día y noche. Venderé todo lo que tengo. Buscaré formas de devolver cada dólar que perdí. Sus promesas sonaban sinceras, pero había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles. Julian, ¿cómo puedo confiar en tus promesas? Después de lo que has hecho, le pregunté directamente. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación para evitar las consecuencias de tus acciones? Julian se secó los ojos y me miró con una seriedad
que no había visto en años. Porque ahora entiendo que perdí lo más importante que tenía, tu respeto y tu confianza. El dinero se puede recuperar, pero eso tal vez nunca. Owen intervino suavemente en mamá. ¿Puedo sugerir algo? Asentí, valorando su perspectiva. ¿Qué tal si le damos a Julien una oportunidad para demostrar que es serio, pero con condiciones muy estrictas? Clea levantó las cejas con interés profesional. ¿Qué tipo de condiciones tienes en mente, Owen? Julien respondió inmediatamente. Que Julien devuelva de inmediato los $300,000 que quedan. Venda su casa y su coche para generar más fondos de restitución. Y acepte trabajar en el rancho sin salario hasta que se compense una parte significativa del daño, Owen propuso, además. Todo esto estaría supervisado legalmente con informes mensuales a Clea sobre su progreso financiero. Julien asintió desesperadamente a la propuesta. Eso es interesante, dijo Clea. Pero necesitaríamos agregar consecuencias claras si Julien no cumple con los términos del acuerdo. Y también necesitaríamos garantías de que no podrá acceder a ninguno de los activos de Margaret nuevamente, sin supervisión legal. Julien parecía dispuesto a aceptar cualquier condición que lo salvara de la ruina completa. ¿Y qué pasa con la relación familiar? Pregunté, yendo al corazón del asunto. ¿Cómo reconstruimos la confianza que destruiste, Julien? Esta pregunta era más importante para mí que cualquier consideración financiera. Julien tardó varios minutos antes de responder, claramente pensando profundamente en su respuesta a mamá. Sé que no tengo derecho a pedirte otra oportunidad, dijo finalmente Julien, pero si me permites trabajar en el rancho, no como tu heredero o tu socio, sino como tu empleado. Tal vez en los próximos años pueda demostrar que soy capaz de respetar tu trabajo y tu autoridad. Su humildad parecía genuina, pero sabía que las palabras eran fáciles cuando alguien está desesperado. Julien, el trabajo en el rancho es duro, le advertí. Significa despertarse a las 5 de la mañana, trabajar bajo el sol, ensuciarte las manos. Hacer tareas que consideras por debajo de tu educación universitaria. ¿Realmente estás dispuesto a hacer eso? Julien asintió vigorosamente. Mamá, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero recuperar tu respeto, incluso si me lleva el resto de mi vida. Clea tomó notas mientras hablábamos. Si decidimos proceder con un acuerdo supervisado, necesitaremos establecer términos muy específicos. Monto de la restitución, calendario de pagos, condiciones laborales, consecuencias por incumplimiento y un periodo de prueba claramente definido. Julien aceptó inmediatamente todos los requisitos legales que Clea mencionó. Hay una condición más, dije finalmente, sintiendo que era el momento de poner el límite más importante. Julien, si aceptas este acuerdo, nunca más podrás cuestionar mis decisiones sobre el rancho ni presionarme para hacer cambios que no quiera. Mi propiedad es mía y mis decisiones son finales. Julien asintió solemnemente. Lo entiendo completamente. Mamá, no volveré a cruzar esos límites. El restaurante se había vaciado casi por completo mientras teníamos esta conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El camarero se acercó discretamente para preguntar si necesitábamos algo más. Claramente esperando que termináramos pronto. Solo unos minutos más, le dije amablemente. Las decisiones más importantes de nuestras vidas no podían apresurarse por la conveniencia de un restaurante. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Julien, te voy a dar una oportunidad para redimirte. Pero será bajo mis términos y con supervisión legal completa. Anuncié con una firmeza que resonó a través de la mesa. Tienes exactamente un año para demostrar que puedes ser el hijo que crié, no el estafador en el que te convertiste. Julien me miró con una mezcla de alivio y terror, entendiendo que probablemente esta era su última oportunidad. Clea, prepara un contrato que incluya todo lo que hemos discutido, continué. Julien devolverá inmediatamente los $300,000 restantes, venderá todos sus activos para generar fondos adicionales de restitución. Y trabajará en mi rancho sin salario durante 12 meses. Clea asintió mientras tomaba notas detalladas. Además, quiero informes mensuales sobre su progreso y si viola cualquier término del acuerdo. Procederemos inmediatamente con la demanda civil completa. Julien se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Mamá, aceptó todos los términos. Te prometo que trabajaré más duro de lo que he trabajado en toda mi vida. Su voz tembló, pero había una determinación en ella que no había oído en años. Pero necesito que entiendas algo. Julien, dije con firmeza, esto no es una reconciliación. Es una oportunidad de trabajo supervisada. La confianza se ganará día a día y podría tomar años reconstruir lo que destruiste en una noche. Owen tomó la mano de su hermano, su propia emoción palpable. Julien, estoy orgulloso de mamá por darte esta oportunidad. Y espero que la valores como se merece. Julien asintió solemnemente a su hermano menor Owen. Gracias por proteger a mamá cuando yo la traicionaba.
eres un hombre mejor que yo. Y espero aprender de ti durante este proceso. La genuina humildad en la voz de Julien me dio la primera, verdadera esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos sanar esta herida familiar. Ahora, hablemos de las condiciones específicas, dijo Clea, organizando sus documentos. Julien, mañana por la mañana, necesitas transferir los $300,000 restantes a una cuenta de restitución que yo gestionaré. Luego tienes 30 días para vender tu casa, tu coche y cualquier otro activo valioso. Julien asintió sin protestar. ¿Dónde voy a vivir durante este periodo?, preguntó con preocupación genuina. En el rancho conmigo, respondí, sorprendiéndolo, pero no en la casa principal. Hay una pequeña cabaña donde se alojan los trabajadores temporales. Vivirás allí bajo las mismas condiciones que cualquier empleado del rancho. Julien tragó saliva nerviosamente. Sin privilegios especiales por ser tu hijo. Negué con la cabeza firmemente. No hay privilegios especiales. De hecho, con mayor supervisión por ser el hijo que traicionó mi confianza. Clea continuó exponiendo los términos legales. Julien, también debes entender que, durante este periodo de prueba de 1 año, no podrás tomar ninguna decisión financiera importante sin supervisión. Nada de inversiones, préstamos o cuentas bancarias nuevas. Julien aceptó cada restricción, sin protestar. Lo entiendo. Necesito demostrar que puedo manejar responsabilidades básicas antes de que me confíen decisiones importantes. Hay algo más, añadí seriamente. Julien, durante este año, vas a aprender todos los aspectos del trabajo en el rancho. Vas a ordeñar vacas, vas a plantar pacanas, vas a reparar cercas, vas a limpiar establos, vas a entender físicamente lo que significa construir algo con tus propias manos. Julien asintió vigorosamente. Mamá, estoy listo para eso. Quiero entender verdaderamente lo que has hecho todos estos años. Owen sonrió por primera vez en toda la noche. Julien, creo que este trabajo va a cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas. Julien miró a su hermano con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Owen reflexionó por un momento antes de responder. Cuando trabajas la tierra con tus propias manos, entiendes que el dinero no son solo números en una cuenta bancaria. Cada dólar representa sudor, esfuerzo, sacrificio. Tal vez eso te ayude a valorar lo que mamá construyó. También necesitas entender, continuó, que tu relación conmigo cambiará fundamentalmente. Ya no eres mi hijo, que puede pedir favores o esperar un trato especial. Eres mi empleado, que tiene que ganarse cada oportunidad que recibe. Julien asintió solemnemente. Lo entiendo. Mamá, sé que perdí el derecho a ser tratado como tu hijo cuando te traicioné. Espero poder recuperar ese lugar con el tiempo. Clea cerró su carpeta. Con satisfacción. Margaret, creo que este acuerdo es justo pero firme. Le da a Julien la oportunidad de redimirse. Mientras protege completamente tus intereses, me giré hacia Julien con la expresión más seria que pude reunir. Julien, quiero que entiendas que, si fallas en este acuerdo, no habrá una tercera oportunidad. Procederé con la demanda completa y cortaré todas las relaciones contigo de manera permanente. Lo entiendo completamente, mamá, respondió Julien, su voz rota, pero determinada. Esta es mi última oportunidad de ser tu hijo de nuevo. Y no la voy a desperdiciar. Sus palabras sonaban sinceras. Pero sabía que las acciones serían el único indicador verdadero de sus intenciones. Bien, dije. Entonces empezamos mañana. Estarás en el rancho a las 5 de la mañana. Listo para trabajar. El camarero se acercó de nuevo, claramente necesitando cerrar el restaurante. Disculpen, pero necesitamos cerrar en 15 minutos, nos informó amablemente. Clea comenzó a empacar sus documentos. Perfecto. Creo que hemos cubierto todo lo necesario para esta noche. Nos veremos mañana en mi oficina para firmar los documentos oficiales del acuerdo. Julien asintió nerviosamente, probablemente procesando todo lo que había aceptado. Cuando nos levantamos de la mesa, Owen abrazó a Julien con lágrimas en los ojos. Hermano, estoy orgulloso de ti por aceptar esta oportunidad. Sé que va a ser difícil, pero creo que es exactamente lo que necesitas. Julien devolvió el abrazo con intensidad. Owen, gracias por no rendirte conmigo, a pesar de lo que hice. Necesito que me ayudes a mantenerme en el camino correcto este año. Julien, dije finalmente, hay algo más que necesitas entender. Durante estos 12 meses, no solo vas a trabajar para compensar el dinero que perdiste, vas a trabajar para reconstruir el respeto que destruiste, la confianza que traicionaste y la relación familiar que casi arruinaste para siempre. Julien me miró con una humildad que no había visto desde que era un niño. Mamá, sé que no merezco esta oportunidad, pero te prometo que haré todo lo posible para ser digno de ella. Clea nos acompañó hasta la puerta del restaurante. Margaret, estoy impresionada por tu sabiduría al manejar esta situación. Le estás dando a Julien la oportunidad de redimirse.
pero con protecciones legales completas para ti. Le agradecí a Clea por toda su ayuda profesional. No podría haber manejado esto sin tu experiencia legal. Nos veremos mañana para los documentos oficiales cuando salimos al aire fresco de la noche. Sentí como si acabara de salir de una batalla épica. La traición de Julien había sido devastadora. Pero al menos ahora había un camino hacia adelante. Julien, le dije antes de que nos separáramos. Recuerda, mañana a las 5 en punto estarás trabajando como cualquier otro empleado en el rancho. No llegues tarde. Julien asintió solemnemente. No te fallaré. Mamá, esta vez no te fallaré. Owen se ofreció a llevarme a casa, pero preferí conducir sola para procesar todo lo que había sucedido. En el camino de regreso al rancho, reflexioné sobre la noche más intensa de mi vida. Mi hijo me había traicionado de la forma más cruel posible, pero había demostrado que una mujer de 67 años podía defenderse y poner límites firmes. El futuro era incierto. Pero al menos ahora estaba bajo mis términos. Cuando llegué al rancho y vi mis tierras bañadas por la luz de la luna, sentí una profunda satisfacción. Esta tierra seguía siendo mía. Mis 40 años de trabajo estaban protegidos. Y tal vez, solo tal vez, tendría la oportunidad de recuperar a mi hijo perdido. Pero esta vez sería bajo mis reglas y en mis términos. La mujer que había construido un imperio con sus propias manos no iba a ser derrotada por la traición de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. 3 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre. Me desperté como siempre a las 4:30 de la mañana. El reloj despertador ya no era necesario. Mi cuerpo había desarrollado un reloj interno después de 4 décadas de mañanas tempranas en el rancho. Mientras me vestía, escuché pasos en el patio exterior. Julien ya estaba despierto, preparándose para otro día de trabajo que comenzaría puntualmente a las 5. Los primeros días habían sido brutales para él. Sus manos, acostumbradas a sostener documentos y calculadoras, estaban cubiertas de ampollas después de la primera semana de trabajo físico. Su espalda, que nunca había cargado más que una maletín, le dolía por levantar sacos de alimento y herramientas pesadas. Pero para mi sorpresa, Julien nunca se quejó ni una sola vez. Cada mañana llegaba a tiempo, listo para aprender y trabajar. Buenos días, mamá, me saludó Julien cuando salí de la casa principal. Su apariencia había cambiado drásticamente en estos 3 meses. Su piel estaba bronceada por el sol. Sus manos callosas, sus músculos desarrollados por el trabajo físico. Pero más importante que su transformación externa era el cambio en su actitud. Ya no había arrogancia en su voz, solo respeto genuino y una humildad que estaba aprendiendo día a día. Buenos días, Julien, le respondí con la neutralidad profesional que había mantenido estos últimos meses. No era frialdad, sino la distancia necesaria entre una empleadora y su empleado. Hoy vamos a revisar el sector norte del huerto de peones. Los árboles necesitan poda y fertilización. Julien asintió y fue a buscar las herramientas necesarias. Sin que yo tuviera que decirle nada, había aprendido la rutina rápidamente. Mientras caminábamos hacia el huerto, observé cómo Julien interactuaba con los árboles. Al principio, los trataba como objetos a manipular para completar una tarea, pero gradualmente había comenzado a entender que cada árbol era un ser vivo que requería cuidados y atención específicos. Este árbol parece enfermo, comentó, señalando un árbol de pacanas con hojas amarillentas. Su observación era correcta. ¿Qué crees que podría estar causando eso?, le pregunté. Probando su aprendizaje, Julien se acercó para examinar el árbol. Podría ser demasiada agua, falta de nutrientes o tal vez algún tipo de plaga. Su respuesta mostró que había estado prestando atención durante las lecciones que le di sobre el cuidado de las plantas. Muy bien. ¿Y qué harías para solucionarlo? Julien pensó por un momento antes de responder. Primero, revisaría el drenaje del suelo para asegurarme de que no haya acumulación de agua. Luego, examinaría las hojas en busca de señales de plagas o enfermedades. Finalmente, ajustaría la fertilización según lo que encuentre. Me impresionó la metodología de su respuesta. Estaba aprendiendo a pensar como un agricultor, no solo a seguir órdenes. Durante estos 3 meses, Clea había monitoreado religiosamente el progreso de Julien. Había cumplido con todas las condiciones del acuerdo. Había transferido los $300,000 restantes, vendido su casa y coche y entregado todos los fondos adicionales generados. El total recuperado hasta ahora era de aproximadamente $550,000, una fracción de lo perdido, pero un comienzo significativo, mamá. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Julien mientras podábamos los árboles de pacanas. Era la primera vez en 3 meses que se atrevía a iniciar una conversación que no fuera estrictamente sobre el trabajo. Puedes preguntar, respondí, manteniendo mi enfoque en la poda.
¿algún día podrás perdonarme por lo que hice? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me detuve y lo miré directamente. Julien. El perdón no es algo que se da como un premio por un buen comportamiento. Es algo que se construye día a día, decisión por decisión, acción por acción. Julien asintió solemnemente. Entendiendo claramente que no había respuestas fáciles, estás demostrando que puedes ser confiable en las tareas diarias. Pero la confianza profunda lleva años reconstruirla. Lo entiendo, respondió Julien sinceramente. Solo quería que supieras que cada día que trabajo aquí entiendo mejor. Lo que destruí cuando te traicioné, esta tierra no es solo dinero o propiedad. Es tu vida, tu identidad, tu legado. Sus palabras me conmovieron porque reflejaban una comprensión que había estado ausente durante años. Me alegra que finalmente lo entiendas, le dije suavemente. Esa tarde, Owen vino a visitarnos como hacía cada fin de semana. La dinámica entre los hermanos había cambiado por completo. Owen ya no tenía que protegerme de Julien. Ahora, podía relacionarse con él como un hermano que realmente intentaba cambiar. ¿Cómo te sientes después de 3 meses de trabajo físico? Le preguntó Owen a Julien mientras cenábamos. Cansado, pero satisfecho, respondió Julien sinceramente. Es extraño. Pero hay algo gratificante al ver el resultado físico de tu trabajo al final del día. Owen sonrió. Eso es exactamente lo que mamá siempre trató de enseñarnos cuando éramos niños. Julien asintió melancólicamente. Tienes razón. Es una lástima que me haya tardado tanto en entenderlo. Durante la cena, Julien me habló sobre sus interacciones con los demás trabajadores del rancho. Al principio, me miraban con sospecha. Admitió que sabían que era su hijo y probablemente sabían que algo había pasado. Pero gradualmente, cuando vieron que estaba dispuesto a hacer el mismo trabajo que ellos, comenzaron a aceptarme. Me alegró saber que Julien estaba ganándose el respeto a través de sus acciones. No de sus títulos. Hay algo que quiero discutir contigo, le dije a Julien después de la cena. Clea me informó que el proceso legal ha avanzado bien. Las autoridades han encontrado a algunos de los estafadores que te engañaron con las criptomonedas. Julien se incorporó con interés. Eso significa que podemos recuperar más dinero, asentí. Cautelosamente, posiblemente, pero también significa que tendrás que testificar contra ellos. Julien no dudó ni un segundo. Haré lo que sea necesario para ayudar a recuperar el dinero que perdí por mi estupidez. Su disposición inmediata para cooperar me demostró que estaba realmente comprometido a enmendar su error. Bien, Claire organizará las reuniones necesarias con los fiscales. Julien asintió con determinación. De esa noche, después de que Owen se fuera y Julien se retirara a su cabaña, me senté en mi porche a reflexionar sobre los últimos 3 meses. La transformación de Julien había sido notable, pero sabía que 3 meses eran solo el comienzo. Los cambios reales, los cambios profundos en el carácter de una persona, tardan años en consolidarse. Sin embargo, por primera vez desde esa noche devastadora en el restaurante, sentí algo parecido a la esperanza. Julien estaba demostrando que podía ser disciplinado, humilde y trabajador. Más importante aún, estaba demostrando que podía respetar mi autoridad y seguir instrucciones, sin cuestionar ni manipular. Estas eran las bases fundamentales sobre las cuales tal vez, algún día, pudiéramos reconstruir una relación familiar. El día siguiente fue domingo. Tradicionalmente un día de descanso en el rancho, pero Julien había desarrollado el hábito de usar los domingos para estudiar los aspectos técnicos de la agricultura. Libros sobre ganadería, manuales sobre el cultivo de pacanas, artículos sobre técnicas modernas de riego. Ver a mi hijo educándose voluntariamente sobre mi trabajo me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Julien, le dije cuando lo encontré leyendo bajo un árbol de pacanas. Quiero hacerte una pregunta. Levantó la vista de su libro atentamente. ¿Cuáles son tus planes para después de que termine este año de prueba? Julien cerró el libro y me miró seriamente. Mamá, si me lo permites. Me gustaría seguir trabajando en el rancho, no como tu hijo privilegiado, sino como un empleado que ha ganado su lugar. Su respuesta me sorprendió. ¿No extrañas tu antigua vida, tu oficina, tus trajes, tus reuniones de negocios? Julien negó con la cabeza firmemente. Esa vida fue construida sobre ambiciones vacías y decisiones irresponsables. Esta vida, aunque más simple, se siente más real, más honesta. Sus palabras reflejaban una madurez que nunca había visto en él antes. Julien, aún quedan 9 meses en tu periodo de prueba, le recordé. Mucho puede cambiar en ese tiempo. Julien asintió con comprensión. Lo sé, mamá, pero quiero que sepas que, con cada día que pasa, estoy más convencido de que este es el camino correcto para mí.
La sinceridad en su voz me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había recuperado al hijo que pensaba que había perdido para siempre. Esa tarde, mientras veía a Julien reparar una cerca bajo el sol de la tarde, sentí una mezcla compleja de emociones. Orgullo por la transformación que estaba presenciando, cautela por las heridas que aún estaban sanando, y esperanza por el futuro que podríamos construir juntos. La justicia había sido servida. Y tal vez, solo tal vez, el camino hacia la redención de mi hijo estaba por comenzar. Pero lo más importante, la posibilidad de redención, se manifestaba día tras día en el trabajo honesto de mi hijo. Un año después de aquella cena que cambió nuestras vidas para siempre. Me desperté temprano por la mañana con un sentimiento diferente en mi pecho. Hoy marcaba el final exacto del periodo de prueba de Julien, y por primera vez en 12 meses me sentí genuinamente optimista sobre el futuro de nuestra familia. El sonido familiar de los pasos en el patio confirmó que Julien ya estaba despierto, preparándose para otro día de trabajo que había transformado por completo su carácter durante estos 12 meses. Julien había cumplido con cada una de las condiciones del acuerdo sin ningún fallo. Había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, había aprendido todos los aspectos de la operación del rancho, y había mostrado una dedicación que nunca creí que poseyera. Lo más importante, había recuperado un total de $800,000 a través de la venta de sus propiedades y su cooperación con las autoridades para perseguir a los estafadores. Buenos días, mamá, me saludó Julien cuando salí de la casa. Su transformación física era notable, bronceado por el sol, muscular por el trabajo. Con las manos callosas que mostraban un año de trabajo honesto. Pero su transformación emocional era aún más impresionante. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una humildad genuina y un profundo respeto por el trabajo y por mí. Buenos días. Julien, respondí. Pero esta vez, mi voz tenía una calidez, que había estado ausente durante meses. Hoy es un día especial, Julien asintió con una sonrisa nerviosa. Sí, mamá. Mi año de prueba ha terminado. Pude ver la ansiedad en sus ojos, preguntándose qué decisión había tomado sobre su futuro. Quiero que sepas que has superado todas mis expectativas, le dije sinceramente. Durante la mañana, trabajamos juntos en los campos como lo habíamos hecho cientos de veces durante el último año. Pero esta vez observé cada gesto de Julien con nuevos ojos. La forma suave en que trataba a los animales, el cuidado meticuloso con el que podaba los árboles. La paciencia con la que explicaba técnicas agrícolas a los nuevos trabajadores. Este era el hombre en el que había esperado que se convirtiera durante 42 años. Al mediodía, Clea llegó al rancho para nuestra reunión programada. Durante todo el año, ella había monitoreado el progreso de Julien mensualmente, y sus informes habían sido consistentemente positivos. Margaret, en todos mis años como abogada especializada en casos familiares, rara vez he visto una transformación tan completa como la de Julien, me dijo mientras revisábamos los documentos finales. Julien ha cumplido con cada término del acuerdo, continuó Clea. Ha devuelto 800,000 de los 4 millones perdidos, ha trabajado sin salario durante 12 meses y ha demostrado un cambio genuino en su carácter y valores. Julien se sentó con nosotros, claramente nervioso por escuchar mi decisión final sobre su futuro en el rancho y en nuestra familia. Julien, le dije, mirándolo directamente a los ojos, hace un año me traicionaste de la manera más cruel posible, me robaste la confianza, falsificaste mi firma y trataste de quitarme todo lo que había trabajado durante 4 décadas. Julien bajó la mirada, claramente avergonzado por el recordatorio de sus acciones pasadas. Pero durante este año, has demostrado que eres capaz de cambiar. Has trabajado más duro que cualquier empleado que haya tenido en 40 años. Has aprendido a respetar esta tierra y a entender lo que significa construir algo con tus propias manos. Has mostrado humildad, dedicación y un compromiso genuino por hacer las cosas bien. La emoción en la voz de Julien era visible mientras escuchaba mis palabras. Por lo tanto, continué, he decidido ofrecerte un puesto permanente en el rancho, no como mi heredero automático, sino como mi socio junior con un salario justo, y la oportunidad de participar en las decisiones operativas. Julien me miró incrédulo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿De verdad, mamá? ¿Confías lo suficiente en mí para eso? Julien, la confianza completa llevará años para reconstruirse, expliqué honestamente. Pero has demostrado que mereces una oportunidad para seguir demostrándote. Sin embargo, hay condiciones. Clea sacó un nuevo contrato que habíamos preparado. Continuarás bajo supervisión legal durante los próximos 3 años, y cualquier decisión financiera significativa requiere mi aprobación explícita. Julien aceptó inmediatamente todas las condiciones sin siquiera leerlas, mamá. El simple hecho de que me dejes quedarme es más de lo que merezco.
Sus lágrimas de gratitud me conmovieron profundamente. Julien, todos merecemos una segunda oportunidad cuando estamos dispuestos a trabajar por ella. Extendí mi mano y cuando la tomó, sentí que, finalmente estaba recuperando a mi hijo. Esa tarde, llamamos a Owen para compartir la noticia. Su alegría fue inmediata y genuina. Julien, estoy tan orgulloso de ti. Has demostrado que puedes cambiar cuando realmente te comprometes a hacerlo. Los tres nos abrazamos por primera vez en más de un año y por primera vez desde esa terrible noche. Nuestra familia se sintió completa nuevamente durante la cena. Julien me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿algún día podrás perdonarme completamente por lo que hice? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Julien, el perdón no es un solo evento, es un proceso. Cada día que demuestras que has cambiado, cada decisión honesta que tomas, cada momento de respeto que me muestras, contribuye a ese perdón. Ya, no siento la ira que sentía hace un año, continué. Ya no siento la traición como una herida abierta. Lo que siento ahora es esperanza. Esperanza de que realmente has encontrado tu camino. Esperanza de que podamos construir una nueva y mejor relación sobre la base del respeto mutuo. Julien asintió con lágrimas en los ojos, claramente conmovido por mis palabras, esa noche. Mientras me preparaba para acostarme, reflexioné sobre el año más desafiante de mi vida. Mi hijo me había traicionado de la forma más brutal posible, pero también me había dado la oportunidad de demostrar mi propia fortaleza. Había puesto límites firmes, exigido respeto y creado las condiciones para una verdadera reconciliación, basada en acciones, no en palabras vacías. Al día siguiente, Julien comenzaría oficialmente como mi socio junior en el rancho. Tendría un salario, responsabilidades reales y la oportunidad de contribuir genuinamente al éxito de la operación que había intentado robar un año antes. La justicia poética era perfecta. El hijo, que quería heredar el rancho sin trabajar por él, ahora tendría que ganárselo día a día con su esfuerzo honesto. Mientras me dormía, escuchaba los sonidos familiares del rancho que había sido mi hogar durante 4 décadas. El canto de los grillos, el viento en los árboles, el murmullo distante del ganado. Pero había un nuevo sonido que me llenaba de paz. Los pasos de Julien en su cabaña, preparándose para otro día de trabajo honesto. La mujer que había construido un imperio con sus propias manos había demostrado que nadie, ni siquiera su propio hijo, podría derrotarla cuando estuviera decidida a defender lo que había construido. Pero lo más importante, había demostrado que el amor maternal, combinado con límites firmes y consecuencias claras, podía crear las condiciones para una verdadera redención. Julien había perdido $4 millones de mi dinero, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su alma, su propósito y su camino de regreso a casa. Y yo había recuperado no solo mis bienes, sino la esperanza de que mi familia podría sanar y fortalecerse más que antes. A veces, las traiciones más dolorosas se convierten en las oportunidades más poderosas para el crecimiento, el perdón y la transformación genuina. El rancho, que había sido el escenario de la mayor traición de mi vida, ahora sería el testigo de la más hermosa redención que podría imaginar. Y por primera vez en un año, me dormí con una sonrisa en el rostro, sabiendo que el futuro estaba lleno de nuevas y esperanzadoras posibilidades.